Vamos a empezar con un ejemplo donde observamos una persona jalando o por acá jalando una caja. Lo hace de manera horizontal, aplicándole cierta fuerza. Una fuerza la cual vamos a nombrar fuerza F. Además de esa fuerza que la fuerza que la persona le está aplicando a la caja, sobre la caja interactúan otras fuerzas, no solamente la de la persona. Por ejemplo, está la fuerza del peso que tiene la caja, también es una fuerza relacionada a ella. Hay otra también que es la fuerza de fricción, que es la que hace que la persona sienta el esfuerzo a la hora de jalar la caja, que no sienta tan fácil el movimiento, la fuerza que le está aplicando, no la siente tan sencilla, sino que siente como una fuerza contraria que no le hace avanzar libremente, lo que es la fuerza de fricción que se ubica entre el objeto y la superficie en donde está colocado. Una fuerza que también está interactuando con la caja, fuerza de fricción. Hay otra fuerza, una fuerza que hace sostener a esta caja. El piso no es un lugar como agua, no es un lugar fangoso donde la caja se puede hundir. El piso imprime o tiene la suficiente fuerza para sostener en el mismo lugar a dicha caja. A esa fuerza le llamamos fuerza normal, a la fuerza que la superficie hace para sostener a los objetos siempre arriba o así en la misma posición. Un ejemplo contrario puede ser el agua. El agua no tiene la suficiente fuerza normal para mantenerlos estables sobre su propia superficie. El suelo sí. Y esa fuerza que imprime es la fuerza normal. Bueno, si el hombre no fuera capaz de mover esta caja, es decir, todo estaría en equilibrio, todo estaría sin movimiento. En este caso, al sumar todas las fuerzas que ustedes ven acá, que están relacionadas a la caja, al sumarlas todas, nosotros vamos a obtener que esa suma de fuerzas va a ser nula, va a ser cero, porque no experimenta un cambio en la velocidad de la caja ni movimiento alguno. Esto por la primera ley de Newton. Por la primera ley de Newton, si un objeto está en equilibrio, es porque las fuerzas que interactúan en él no son lo suficientemente grandes para moverlo. Primera ley de Newton. O dado caso, también la primera ley de Newton, si la persona estuviera moviendo a velocidad constante la caja, también ocurriría una situación de equilibrio de fuerza, es decir, que las fuerzas se anularían. Fuera un caso especial. Vamos a ver qué relación hay entonces este ejemplo con la segunda ley de Newton. Bueno, si la persona fuera capaz de mover esta caja, si fuera capaz de moverla, el objeto obviamente va a comenzar a adquirir velocidad, va a tener un momento lineal, un momento de cambio ahí, de posición a otra, cuando la persona imprima suficiente fuerza. Es decir, la caja aceleraría hacia la derecha. Y acá en este caso, la suma de fuerzas ya no se contrarrestaría y no fuera nula. En este caso, una fuerza es predominante, como por ejemplo la fuerza F, ya debido a que hace la suficiente fuerza para acelerar la caja a la derecha. Y aquí es donde entra la segunda ley de Newton, que vamos a ver por aquí. Segunda ley de Newton. Lo vamos a ver como en la traducción textual, digamos, de cómo la definió Newton. Después vamos a ver una definición más sencilla al respecto de ella. El cambio de movimiento, dice, es proporcional a la fuerza motriz, aplicada y tiene la dirección de la recta según la cual sea aplicada. Esta es la traducción original de Newton. Nosotros vamos a manejar esta, que es un caso particular, sí, pero va a ser más fácil de entender. Dice, la fuerza neta
cuando dice fuerza neta se refiere a fuerza total. La fuerza total que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Eso, escrito de manera matemática, sería esta expresión, que al sumar todas las fuerzas que interactúan en un sistema es una masa y el conjunto de fuerzas que están relacionadas a ello. En un sistema, la suma de fuerzas va a ser igual, no a cero, debido a que no está equilibrio, sino que va a ser igual a que nosotros multipliquemos la masa que está en el sistema por la aceleración del sistema. ¿Qué tanto es el cambio de velocidad que éste tiene? Esta va a ser la fórmula principal que vamos a estar utilizando según ley de Newton. Otra cosa, antes de comenzar a ver ejemplos, vamos a mencionar esto. Las fuerzas que se estudiarán, se estudiarán separando las fuerzas verticales de las fuerzas horizontales. Y las fuerzas inclinadas se descompondrán en fuerza vertical y horizontal. Me refiero a esto. Si yo tengo esta situación, tengo en un sistema 5 fuerzas, que son estos 5 vectores de colores. Hay fuerzas que se dirigen de manera vertical y hay fuerzas que se dirigen de manera horizontal y hay una que es inclinada. A la hora de estudiar ejercicios de segunda ley de Newton, primera ley de Newton y hasta tercera ley de Newton, el análisis se va a hacer de esta manera. Vamos a sumar las fuerzas horizontales primero. En todo caso, las fuerzas horizontales serían la azul y la roja, que serían las que analizaríamos nada más en las fuerzas horizontales y no tendríamos nada que ver con el vector verde, rosado y amarillo. Cuando analicemos las fuerzas verticales, que se representa con Y la palabra vertical, entraría la fuerza verde, la fuerza amarilla, pero no entraría la fuerza rosada, debido a que es una combinación de ambos. Para poder clasificar esa fuerza rosada como fuerza vertical u horizontal, debemos de descomponerla en dos vectores horizontal y vertical, de esta manera. Y vamos a tomar las descomposiciones, el vector horizontal, y lo vamos a ubicar en la suma de fuerzas horizontales. No el vector rosado completo, este más grande, sino que la componente o la parte horizontal de este vector es la que se va a analizar en las fuerzas horizontales. Y la parte vertical de este vector es la que se va a analizar en las fuerzas verticales. De esta manera es que vamos a estar analizando la fuerza. Vamos a hacer una separación entre vertical y horizontal. Vamos a ver un contexto, un ejemplo. Vamos a suponer una situación. Una persona lleva su maleta de viaje y la va jalando. En esta situación, sobre la maleta interactúan muchas fuerzas o hay muchas fuerzas relacionadas, las cuales vamos a trazar. La primera y más obvia es que la mujer, perdón, acá se mueve hacia la derecha. La primera es que esta maleta tiene un peso, la que lo atrae a la tierra. Esta es la primera fuerza relacionada a la maleta. La otra que podemos trazar es que con las ruedas y la superficie hay una fuerza de fricción, lo cual frena el movimiento libre. También, debido a que está sobre el suelo, hay una fuerza normal que sostiene la maleta. Y hay una fuerza, en este caso inclinada por la manera en que lleva la maleta, una fuerza F que imprime la mujer para poder llevarla. Estas serían las fuerzas que están interactuando sobre la maleta. Dado que la fuerza F es una fuerza inclinada, la podemos descomponer en dos. Una horizontal, que la vamos a nombrar fuerza X, que representaría la parte horizontal de la fuerza F. Así la vamos a denotar. Y la fuerza vertical que estaríamos descomponiendo la vamos a denotar como fuerza Y. Ahora, nosotros ponemos la opción
de que si se nos da un problema en física, podemos realizar el esquema, un dibujo como el que yo he mostrado, y sobre el dibujo trazar todas las fuerzas como se observa aquí. Otros optan por no hacer el dibujo y solamente ubicar todas las fuerzas en un solo esquema o diagrama. A este diagrama donde nosotros optamos por no presentar las líneas de fuerzas en un dibujo, se le llama diagrama de cuerpo libre. Solamente van a aparecer fuerzas y no el dibujo que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos una especie como de plano cartesiano. Veamos, en el centro de este o en el origen del plano cartesiano estaría la masa que estaríamos analizando. Así que un vector hacia abajo representaría el peso, un vector hacia la izquierda representaría la fuerza de fricción que está acá, un vector hacia arriba, la fuerza normal, y un vector inclinado en el primer cuadrante representaría la fuerza que la persona hace sobre la maleta. Y en este diagrama de cuerpo libre también hay que hacer las partes horizontal y vertical del vector inclinado. Y igual ubicamos los nombres de las fuerzas. Tenemos dos opciones, hacer el dibujo y aplicar, aplicar las fuerzas que interactúan, o hacer un diagrama de cuerpo libre donde estén interactuando todos los vectores. Y cuando uno domina esta parte, uno opta mejor solamente hacer un diagrama de cuerpo libre. Veamos. Con relación a lo anterior, con relación a esto anterior, ya sea por cualquiera de la manera donde tenemos las 1, 2, 3, 4 fuerzas que están interactuando, nosotros vamos a hacer una simulación de análisis. Aquí tenemos las 4 fuerzas que interactúan. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a aplicar una de las 3 leyes? Bueno, ya dijimos que el análisis se limita a sumar las fuerzas horizontales y luego a sumar las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales, bueno, esta frase que dice suma de fuerzas horizontales se puede abreviar, y el libro que nosotros tenemos lo abrevia de la siguiente manera, lo abrevia como sigma, que significa esta M invertida, que es el nombre de este símbolo. Sigma FX significa suma de fuerzas horizontales. Lo podemos abreviar de esa manera, y como nosotros notamos que la persona llevaba jalando la maleta y se iba moviendo hacia la derecha, en este caso la suma de fuerzas horizontales va a ser igual a la masa por la aceleración horizontal que lleva la maleta, por segunda ley de Newton. Vamos a decir que la suma de fuerzas en X va a ser a la masa por relación y no cero, debido a que hay movimiento. Esto aquí aplicamos segunda ley de Newton. ¿Qué vectores estarían sumando? Sería el vector azul más el vector rojo. Serían las fuerzas horizontales. Bueno, la parte horizontal del vector rojo estaría sumando. Serían las dos fuerzas horizontales que estarían interactuando. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. AX significa aceleración. La X es la que representa que la aceleración es horizontal, por si hay confusión, no es una variable más. Bueno, como se ve acá, las fuerzas son contrarias. Una apunta a una dirección y la otra hacia otra dirección. Vamos a ponerle a la que apunte hacia la izquierda, para mostrar una referencia, le vamos a poner que la fuerza es negativa. La fuerza azul es la fuerza de fricción. La fuerza que se ve acá, fuerza negativa. Por eso le ponemos un menos, ya que lleva un sentido contrario a la fuerza roja, más la fuerza horizontal de la fuerza X. Va a ser igual a la masa por la aceleración horizontal de la maleta. Esa sería la parte en que nosotros estaríamos analizando el sistema presentado, con esas fuerzas que interactúan. Ahora vamos a ver cómo se analizarían las fuerzas verticales en este mismo sistema. Las fuerzas verticales que interactúan se puede representar de esta forma.
como sigma FY, que es una abreviatura de esta frase, suma de fuerzas verticales. Y acá, la suma de fuerzas verticales va a ser igual a la masa por la aceleración vertical. Por la masa, debido a que estamos en un contexto donde hay movimiento. La fuerza que estemos aplicando no va a ser nula. Va a depender si se mueve o no verticalmente. Los vectores que estarían en la parte vertical serían el vector verde más el vector amarillo que apunta hacia abajo y el vector, la parte vertical del vector rojo. Serían los tres vectores que interactuarían en la suma de fuerzas verticales. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración vertical. El vector verde es la fuerza normal. El vector amarillo es el peso de la maleta. Acá ponemos menos W debido a que es una dirección contraria a los otros dos vectores. Más la fuerza vertical. La fuerza vertical del vector F va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora, cuando nosotros tengamos un ejemplo con números, que nosotros se nos dé la fuerza, sean un ejemplo 20 newton, y se nos den valores o datos, nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, calcular f de x, fx, que sería la parte horizontal de la fuerza roja. Debido a que a mí me van a decir que la fuerza F es de 20, pero la parte vertical y horizontal no nos la van a dar. Para calcular la parte horizontal de la fuerza, vamos a recurrir a esta fórmula. La parte horizontal de la fuerza va a ser la magnitud de F, que sí es probable que nos la den, por el coseno de la inclinación que tenga este vector, coseno del ángulo. Igual para la fuerza vertical, la parte vertical de la fuerza roja. La vamos a poder calcular por el producto de la magnitud de la fuerza F por el seno del ángulo o la inclinación que tenga este vector. Solamente estos son los datos que nosotros deberíamos calcular. Como otro, el que podría ser es el peso, pero ese es más sencillo de calcular que una componente o una parte vertical o horizontal de un vector. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Del libro. Dice acá, acá voy a aplicar la primera ley de Newton para repasar. Dice acá, determina si el cuerpo sometido a las fuerzas, el cuerpo estaría acá, en donde se unen los tres vectores fuerza. Es un diagrama de cuerpo libre, debido a que no está el dibujo. Que se muestran a continuación está o no en equilibrio. Habría que averiguar si este sistema o no está en equilibrio. Hay una fuerza que se aplica hacia la izquierda de 30 newton, hay una fuerza de 10 newton hacia arriba y una fuerza inclinada de 20 newton, inclinada a 30 grados. Bueno, acá si está en equilibrio o no. Vamos a hacer un análisis como el que había mencionado. Vamos a necesitar sumar fuerzas verticales y sumar fuerzas horizontales. Antes de hacer eso, el vector celeste, el vector de los 20 newton, que es inclinado, hay que descomponerlo en una parte, vertical y en una parte horizontal. Voy a hacer acá el vector, la parte horizontal del vector y la parte vertical del mismo. A esta fuerza, vamos a nombrar las fuerzas para identificarlas mejor. Voy a ponerle fuerza 1 a esta. A la fuerza que está acá, fuerza 2. Y acá, fuerza 3. Fuerza 3. Las proyecciones que hice horizontal y vertical serían fuerza 3 horizontal, fuerza 3 vertical. Bueno,
Ahora, vamos a analizar primero en esta zona la suma de fuerzas horizontales, que sería suma, lo voy a escribir y no lo voy a abreviar debido a que no tengo o poseo los símbolos para abreviar. Suma de fuerzas en X. Las fuerzas que estarían interactuando en X, o sea, horizontales, sería el vector rojo y la parte horizontal del vector azul. Por lo que el vector rojo que muestra la dirección hacia la izquierda, le voy a poner así, menos F1, sería la fuerza horizontal primera que he identificado, más la siguiente fuerza horizontal que sería la parte horizontal de la fuerza 3. Esto va a ser igual a un valor que nosotros vamos a saber. Porque, o vamos a determinar, debido a esto, dice acá, si hay que determinar si un cuerpo que tiene este sistema está en equilibrio o no. Y si acá en la suma de fuerzas a mí me da un valor 0, yo voy a decir que el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, al sumar fuerzas me da 0, el sistema en este equilibrio por primera ley de Newton. Pero si al sumar estas dos fuerzas a mí me da un valor que no es 0, entonces yo voy a decir que el sistema no se encuentra en equilibrio. Me puede dar cualquier valor, un número negativo, positivo, el que sea, negativo, positivo, pero si no es 0, entonces el sistema no se va a encontrar en equilibrio. O sea que hay una fuerza que está predominando. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Menos la fuerza 1 sería menos 30 newton, más la parte horizontal de la fuerza 3, recordando la fórmula que había mencionado por allá, la fuerza o la parte horizontal de una fuerza se calcula multiplicando la magnitud de esa fuerza por el coseno del ángulo. Así que aquí voy a escribir como esta sustitución de la fórmula. Voy a escribir la fuerza 3, que es de 20 newton, multiplicado por el coseno de la inclinación que tiene, por el coseno de 30 grados. Y esto averiguar cuánto es. Vamos a averiguar cuánto es. Si nos da un valor distinto de 0, ya vamos a decir que el sistema no se encuentra en equilibrio y hay un vector que hace mover hacia una dirección todo el sistema. Haciendo este cálculo, lo voy a hacer en una calculadora que tengo por acá, menos 30 más 20 coseno de 30, me da menos 12, menos 12.68. Menos 12.68. Como una suma de fuerzas, la unidad de medida es newton. Así que voy a editar acá. Esta suma de fuerzas es equivalente a menos 12.68 newton. ¿Qué significa esto? Debido al signo que tiene el resultado, el sistema, por una de las fuerzas, se estaría moviendo a la izquierda. El signo menos me diría que la dirección del sistema es a la izquierda. Obviamente porque la fuerza F1 es más grande, el sistema se estaría moviendo a la izquierda y no estaría en equilibrio. No estaría en equilibrio porque no nos ha dado 0. Bueno, aquí tenemos la fuerza X. Vamos a hacer, para completar el análisis, ya con este simple análisis solo de la suma de fuerzas en X, yo puedo desmentir que el sistema se encuentre en equilibrio o no. Ahorita lo que voy a realizar es de más si yo lo quiero hacer. Pero voy a hacer el análisis de suma de fuerzas verticales para ver cómo lo haríamos. Suma de fuerzas verticales. De fuerzas en Y lo voy a escribir. Bueno, ¿qué fuerzas actuarían verticales? Tendríamos la fuerza amarilla, la fuerza 2 de 10 newton y la parte vertical
de la fuerza 3, ambas apuntando hacia arriba, como vemos. Así que las dos las voy a tomar como positivo. Fuerza 2 más fuerza 3 en Y. Será equivalente a un valor. Vamos a ver si hay aceleración o se está moviendo de manera vertical el sistema. Si fuera 0 el resultado de la suma de fuerzas en Y, lo que sucedería es que el sistema plenamente se mueve solo a la izquierda y no se estaría moviendo como de manera diagonal. Bueno, calculando esto, vamos a poner la fuerza 12 de 10 newton más la fuerza, la parte vertical de la fuerza 3 sería, según la fórmula anterior, que la parte vertical de una fuerza se calcula multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. Seno del ángulo. Hacemos acá sustituciones y ponemos fuerza 13 de 20, seno de 30 grados. Hacemos el cálculo y tendríamos que la suma de fuerzas verticales es 10, 20 seno de 30, el seno de 30 es un medio por 20 es 10, entonces 10 más 10, este resultado es 20 newton. Por lo tanto, el sistema se está moviendo de manera horizontal hacia la izquierda, pero también de manera vertical hacia arriba porque el resultado que obtuvimos es positivo. Y si hay movimiento horizontal y vertical a la vez, es que el sistema se mueve como en manera inclinada, como que se estuviera moviendo hacia allá. Ese es, en resumen, lo que está sucediendo en el sistema que les acabo de mostrar. Y hasta acá nosotros podemos responder bien, el sistema no se encuentra en equilibrio, debido a que no obtuvimos 0, 0 en ambos resultados. Esto es un repaso, aquí sí ya entré en el repaso de la primera ley de Newton, en que nosotros debíamos averiguar si el sistema o no se encuentra en equilibrio. Sabíamos que debería dar 0 en la suma de fuerzas para considerarlo en equilibrio. Pero como no sucedió eso, decimos que no se aplica la primera ley de Newton, sino que la segunda, donde la suma de fuerzas es distinta de 0. Y esa fuerza se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración del sistema, si nosotros aquí queramos calcular. Por aquí está. Aquí tenemos las componentes. El libro tiene una manera de cómo hacerlo, que pues ya van a ir entendiendo por ustedes también por acá. Aquí están las partes horizontal y vertical de la fuerza 3 que yo mencioné por ahí. Y aquí está el 12.7 de la parte de lo que obtuvimos y el 20 newton. Hasta aquí era suficiente para decir que el sistema no se encontraba en equilibrio. Mientras que el libro encuentra más información como la magnitud de la fuerza resultante y la dirección en la que lleva el sistema. Lleva 122.4 grados. O sea que se mueve hacia allá, hacia donde yo había señalado el vector. Más o menos así. Pero esta dirección es más exacta. Vamos entonces a ver acá la parte de... Esta es la tercera ley de Newton, que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver acá unos ejercicios del libro. Para estudiar lo que es la segunda ley de Newton. Vamos a ver acá. Determina en cada caso el valor de la fuerza normal. Vimos que la fuerza normal es una fuerza que hace a la superficie al objeto que sostiene. Bueno, para el mismo efecto, mantenerlo en la misma posición. La fuerza normal en el primer caso sería esta de vector celeste que acabo de dibujar. Fuerza normal M. Aquí puede entrar algunas confusiones debido a que la fuerza normal
se escribe con una N mayúscula. La unidad de medida de la fuerza es N mayúscula también. Lo que se hace para diferenciarlas es esto. Se escribe sobre la fuerza normal un vector o una flecha, sí, indicando que esta es una fuerza vectorial y N es una unidad de medida. Para eso ubicamos un vector arriba. Inclusive a fuerzas se les puede aplicar esto. Una fuerza F, para referirnos que es una cantidad vectorial, le escribimos un vector arriba. Bueno, acá, si ustedes ven en ese sistema, como no hay movimiento horizontal, se supone que está estático y el ejercicio no lo menciona, entonces las únicas fuerzas que estarían interactuando en este sistema sería el peso y la fuerza normal. Por lo tanto, nuestro análisis se va a limitar solamente en el estudio de sumas de fuerzas verticales. Suma de fuerzas en Y. Bueno, debido a que el sistema se encuentra en equilibrio, ya van a ver lo que va a suceder. Vamos a ponerle acá F, el símbolo de W al peso. Peso. Entonces, al sumar las fuerzas que interactúan en Y, sería el peso, pero negativo debido a la dirección que tiene, más la fuerza normal. Sería esta suma de fuerzas equivalente a 0 por primera ley de Newton, debido a que estoy considerando que el sistema no se mueve. O sea que las fuerzas se anulan entre sí y ninguna de las dos fuerzas hace que haya movimiento. O sea que se anula. La fuerza del peso, que aquí se ve que dice que es 15 newton, va a quedar como menos 15 newton ya en el análisis de fuerzas. Más N de la fuerza normal va a ser igual a 0. Menos 15, vamos a despejar N. Menos 15 va a pasar a sumar al otro miembro y va a quedar como más 15 o 15 positivo. La fuerza normal, entonces, en este primer ejemplo va a ser igual a 15 newtons. Bueno, para el siguiente caso, que es el literal B, tendríamos que hacer lo mismo. Básicamente es lo mismo. Analizar la fuerza horizontal, analizar las fuerzas verticales, y aquí tenemos la fuerza de peso y la fuerza normal. Habría que detallarla y hacer el mismo análisis. Vamos a hacer. Fuerza normal, un vector hacia arriba. Suma de fuerzas verticales tendríamos ya de manera rápida menos el peso que va en dirección contraria más la fuerza normal equivalente a 0 debido a que hay equilibrio. Ahora, el peso es de 30 newton menos 30 es igual a más N mayúscula es equivalente a 0 y N obviamente va a ser a 30 newton. Este es el peso, bueno, el valor de la fuerza normal en el primer caso, para decir que el sistema se encuentra en equilibrio. Y tenemos otro caso en donde tenemos un plano inclinado. Acá voy a hacer explicación de la fuerza normal, debido a que la fuerza normal pensamos que es siempre vertical o siempre es así, vertical hacia arriba. Pero va a depender de la superficie en donde esté colocado el objeto. Si ustedes ven el objeto, que es un rectángulo, está ubicado de manera inclinada debido a la pendiente que se encuentra. La fuerza normal se manifiesta de manera perpendicular a la superficie. Es decir, que a partir de la superficie nosotros nos vamos a mover de forma recta, formando como una especie
este ángulo de 90 con la superficie, así que aquí se forme un ángulo recto. Aquí con la superficie, este ángulo mida 90 entre el vector fuerza y la superficie, que el ángulo que hay entre ellos sean de 90. Así que el vector fuerza normal debe ir inclinado. Esa es la variación en este ejercicio, de que el vector normal, fuerza normal, va inclinada porque es perpendicular a la superficie. Ahora, no solamente ahí queda limitado vamos a la fuerza normal. La fuerza normal se va a determinar haciendo un cuerpo de diagrama libre y implementando el plano cartesiano para un mejor análisis. Así, ya ubicada la fuerza normal, nosotros vamos a recurrir a un plano cartesiano inclinado. De hecho, este tema cuando se ve, este tema que es implícitamente con las leyes de Newton, ¿va? Hay que explicar que el plano cartesiano se va a poner de esta manera, inclinado también, paralelo el eje X, paralelo a la superficie inclinada, así. Y el eje Y perpendicular también a la superficie, como la fuerza normal. Acá tendríamos como el plano cartesiano, eje X y eje Y. Este